Carlos González. ¿Está usted próximo a tener una primera entrevista laboral o te han designado para hablar en público? Estamos seguros que esto te va a interesar porque vamos a conversar ahora con Miguel Figueroa Ingunza, conferencista con maestría en neuropsicología educativa y autor de Rompe el miedo y habla en público, un libro que se va a presentar en la Feria Internacional del Libro Lima 2024. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Estoy con miedo, Carlos, con miedo. Qué alucinante, ¿no? Es alucinante cómo los espacios ajenos a uno nos pueden llenar de tanto terror. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, una conferencia, una exposición. Y te cuento que a mí me aterraban estos lugares y por eso empecé a investigar y encontré formas de cómo superar el miedo. Ya, pero Miguel, ¿y por qué el miedo? Sí, es una pregunta espectacular. Es realmente espectacular pregunta porque realmente cuando te das cuenta de por qué existe el miedo, también te das cuenta de cómo lo puedes superar. Lo que pasa es que nuestro cerebro, y te lo digo desde la mirada biológica, yo soy biólogo de formación, y uno entiende qué pasa en el cerebro cuando le sucede el miedo. Lo que pasa es que tu cerebro inconscientemente siente que está siendo juzgado, está siendo analizado, y uno siempre quiere ser aceptado por el grupo. Esta es una reacción. El miedo es por los otros, por los demás. Es por cómo nosotros consideramos a los otros. Correcto. Así es como funciona. Entonces, si yo veo, y te habrá pasado alguna vez, uno sale a exponer y ves 4 o 5 caras de personas molestas, ¿no? Cejijuntas. Entonces uno empieza a juzgarse a sí mismo y ahí es donde tu cerebro racional, ecuánime, inteligente, pierde sus capacidades y quien las toma es nuestro cerebro reaccionario. O sea, empezamos a parpadear rápido, empezamos a ponernos rojos, nuestras manos tiemblan, nuestra boca se seca, etc. Hay una serie de síntomas. Ahora, pero, entiendo entonces que es por el prejuicio que uno mismo tiene de que los demás pueden pensar de que tu discurso, de que tú puedes hablar mal, de que lo estás haciendo mal. O sea, es una percepción muy particular y muy subjetiva que deberíamos, en todo caso, desecharla. Ahora, es fácil decirlo, ¿no? Pero ya de eso a la acción hay muchas cosas que aparecen en nosotros. Igual hay un perfil, hay gente que es mucho más desinhibida y que aún teniendo esos miedos, se le van rápido. Mientras que otras, estás pensando todo el tiempo eso y los nervios se demoran más. Ahora, hay una hormona que está asociada al miedo a hablar en público, que es el cortisol. El cortisol evita esa capacidad inteligente de pensar, entonces nos volvemos más torpes cuando hablamos, no podemos responder preguntas que, no sé si te habrá pasado alguna vez, que uno está en una discusión, ¿no? En una discusión con otra persona, y estás en una peleita así verbal, y luego cuando termina la discusión y te estás yendo, tú dices, ¿por qué no le dije esto? ¿No? ¿Por qué no le respondí así? Todos los días me pasa. Eso nos pasa a todos, y exactamente lo mismo sucede en una presentación. En una presentación nuestra capacidad intelectual se reduce notoriamente justamente porque el cortisol invade nuestro cerebro y nos vuelve más reaccionarios. O sea, nuestras respuestas son cortas, simples, porque queremos irnos, no queremos estar ahí. Y el problema dramático detrás de esto es que nuestras posibilidades de crecimiento profesional se ven tremendamente limitadas cuando no podemos hablar con la soltura y la inteligencia, que además la tenemos, solo que esta incapacidad de los nervios nos lo evitan, ¿no? Sí, Miguel, un chico seguramente nos está escuchando en este momento. Mañana tiene una entrevista personal, laboral, ¿no? Y está nervioso, está con temor. ¿Cómo debe prepararse? ¿Qué recomendaciones, por favor, indícale? Tengo muchísimas. De hecho, hemos publicado un libro que se llama Rompe el miedo y habla en público. Hay 45 estrategias en este libro, 45 estrategias para perder el miedo. Voy con algunas. La primera, antes de ir a la presentación, ponte en posiciones expansivas ascendentes. ¿De acuerdo? Repito, por favor. Yo sé que esto va a parecer un tanto religioso, pero no tiene nada que ver con eso. Es bastante más endocrinológico de lo que creemos. Cuando estés a punto de entrar a la sesión, ponte en posición, a punto, antes, ¿no? O sea, te metes al baño 2, 3, 5 minutos y te pones en posición expansiva ascendente, como estoy haciéndolo yo ahora. O sea, para los que están en la radio, los brazos hacia arriba y el mentón levantado. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto exactamente como lo estás haciendo tú. 2 o 3 minutos. ¿Esto qué pasa? La investigación ha mostrado que cuando yo estoy asustado, me pongo justo en la posición contraria, contractiva descendente. Así, ¿no? O sea, me hago bolita. Y eso aumenta el nivel del cortisol, la hormona de la que hemos estado hablando, que aumenta el miedo también. Entonces, cuando yo me pongo en esta posición, aumenta mi nivel de atrevimiento, mi nivel de testosterona. Y eso va a hacer que el miedo disminuya.
O sea, en pocas palabras, cambia tu corporalidad y cambiarás tu sistema hormonal en esos momentos y tu atrevimiento va a aumentar. Ojo, no tienes que creer en esto. Esto no es una religión, no es una creencia. Solamente ponte en esa posición. Y si le quieres agregar algunos detalles extras que yo he ido aumentando en mi experiencia, es salta. O sea, en el baño ponte a saltar, ponte a tararear una canción que te gusta mucho y que está asociada a la alegría. Tu cerebro va a entender en ese instante que estás en un momento de seguridad, confortable. Entonces, el cortisol no va a tener sentido, va a dejar de producirse y la testosterona y el atrevimiento va a aumentar. Ahora, esa es una recomendación. ¿Qué otra? ¿Qué más debe hacer un chico que tiene una primera entrevista? Hay una estrategia que es muy poderosa y la deben de usar cuando realmente sienten que es valiosa esa reunión. Por ejemplo, las entrevistas, los espacios que nos llenan de angustia, aumentan nuestro nivel de cortisol, como lo hemos dicho. Y hay mucho riesgo ahí. La investigación ha mostrado que que el cortisol es una cantidad y es una cantidad que tiene un límite. O sea, si tú pierdes el miedo en un lugar previo a la entrevista de trabajo, ya cuando entras a la entrevista ya no hay miedo que perder porque ya lo perdiste, porque el cortisol ya se fue. En pocas palabras, por ejemplo, métete a un micro, a una combi y empieza a hablar en público ahí. Yo sé que alguien me va a decir, Miguel, estás loco, esto es demasiado. Totalmente. Es demasiado. Pero si tú sientes que es una reunión muy importante y que esa reunión puede cambiar tu historia de vida, vale la pena ese esfuerzo. Me acuerdo haber entrenado, por ejemplo, a personas que iban a hacer debates entre universidades, y había gente que era muy conocedora de lo suyo, pero que era muy nerviosa. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a un parque todos y les decíamos, muy bien, quiero que digas lo mismo aquí en el parque. Entonces la gente los mira, ¿no? De soslayo, ¿qué le pasará a esta persona? Pero ese solo atrevimiento a hacerlo en la calle. ¿Pero qué pierdes en la calle? No pierdes nada. Donde sí podrías perder es en esa sesión de trabajo. Ahí donde se podrían cerrar las puertas. Entonces, estrategias como estas son muy, muy útiles. Esta tal vez es muy extrema. Me dicen, no, Miguel, esto es mucho para un adolescente, no va a poder hacerlo. Hay una estrategia que es buenísima, que es levanta el volumen de voz. Antes de la entrevista, levante el volumen de voz. Lo que suele suceder es que nuestro cerebro, cuando está asustado, hablamos más bajito, más chiquitito. Claro. Entonces le estamos mandando un mensaje. Si hablamos fuerte, ¿no? De manera enfática, le estamos mandando un mensaje al cerebro, que estamos fuertes en ese momento y tenemos confianza en nosotros mismos. Carlos, la tienes. Ese es el código. Entonces, ojo, no lo puedes hacer en la misma reunión, porque en la misma reunión la persona que te está entrevistando va a decir, oye, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué me está gritando? ¿No? Entonces lo tienes que hacer antes. Ese antes va a hacer que tu cerebro se prepare. Hay muchas otras posiciones, hay muchas otras investigaciones que han mostrado, por ejemplo, que hacer ejercicio aeróbico, no correr, por ejemplo, antes de una sesión de trabajo, una entrevista o una presentación, una exposición, ayuda muchísimo porque tu cerebro está mucho más conectado. Entonces, si se dan cuenta, las estrategias, yo sé que uno puede encontrar en internet estrategias como ponte más tranquilo, relájate más, pero claro, ¿cómo hago eso? Ese es el asunto. Y las estrategias que les he contado son muy útiles y los he aplicado en muchas personas, ¿no? Muy útil, realmente, Miguel. Nos ha quedado cortísimo el tiempo. Realmente muy buena la recomendación de la posición expansiva ascendente, ¿no? Hay que abrir los brazos, levantar la cabeza previo a una entrevista y eso nos va a dar la energía suficiente y sobre todo le vamos a mandar un mensaje a nuestra mente de que estamos preparados. Recordamos, Miguel, que vas a presentar tu libro. Sí, mire, Rompe el miedo y habla en público, ¿no? Se va a presentar en la FIL en Lima. Este libro que les estoy mostrando ahora es un libro que colecta 45 estrategias para perder el miedo y disfrutar y que pase de la angustia al placer de una presentación. Está basado primero en mi historia personal, porque como te contaba, yo tenía terror a hablar en público, se me temblaba la cara, hasta ahora cuando vengo a una presentación no hago más que disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muy bien, Miguel. De todas maneras, vamos a estar ahí en la presentación del libro. Miguel Figueroa Ingunza, conferencista con maestría en neuropsicología educativa y autor de Rompe el miedo y habla en público, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información. 9:40.